Viajamos hasta la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, para hacer una serie de videos muy interesantes para este canal. La ciudad de La Plata queda aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En este video nos vamos a dirigir al centro geográfico de la ciudad, cuidadosamente diseñada. Puntualmente vamos a ir a la Catedral de la Inmaculada Concepción, también conocida como Catedral de La Plata. Esta catedral se encuentra ubicada en la manzana comprendida entre las calles 14 y 15 y las avenidas 51 y 53, frente a la Plaza Moreno. Esta catedral, de estilo neogótico, fue proyectada por el Departamento de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, al mando del ingeniero Pedro Benoit, correspondiendo a los dibujos del arquitecto Ernesto Meyer. La piedra fundacional fue colocada en 1884 y se inauguró el 22 de diciembre de 1902. Pero no fue hasta el 19 de noviembre de 1932 que comenzó a funcionar como catedral. La historia sin dudas es apasionante, pero es para un próximo video, ya que hoy nos vamos a centrar en el museo que funciona debajo de la catedral y se llama Museo de la Fundación Catedral de La Plata. El acceso al museo se encuentra justo a un lado de la escalinata principal de la catedral y a la muestra se accede a través de la tienda de regalos donde también se saca la entrada. Si hay grupos de más de 15 personas, tienen que reservar. Está abierto de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, sábados, domingos y feriados, una hora más hasta las 6 y media de la tarde. La entrada para argentinos, 4.000 pesos, que al cambio de hoy son unos $3, y eso garantiza el acceso a toda la muestra y la subida hasta el segundo nivel de la torre, el mirador, que está a los 63 metros más o menos. En la primera parte de la exhibición podemos ver los cimientos reales de la catedral, así como también las herramientas usadas en esa época y el tipo de ladrillo que se usó para construir esta catedral, como decía antes, de estilo neogótico, que a diferencia de otras catedrales del mismo estilo, es completamente de ladrillo. Aquí vemos parte de los ornamentos agregados en el completamiento y restauración de 1996, porque aunque no lo crean, la catedral no estaba completa según el diseño original. Esto obligó al equipo restaurador a crear nuevamente los moldes e intentar emular los materiales originales que se usaron 100 años atrás en la construcción de la catedral. Los trabajos de restauración y completamiento de la catedral finalizaron en 1999, tal cual estaba planeado, antes del cambio de milenio, y ese mismo año, en noviembre, se realizó una misa a la que asistieron, escuchen bien, 150.000 personas. Luego de la breve muestra de los cimientos y de los trabajos edilicios realizados, pasamos al área del museo. Cabe aclarar que este museo no es un agregado turístico reciente, fue creado por el episcopado en 1977 y si bien tomó mucha relevancia por la instalación de un elevador dentro de una de las torres, sí con fines turísticos, la cripta que veremos más adelante hace décadas que está habilitada y en condiciones para ser visitada. Como ya sabrán, se trata de la cripta de Dardo Rocha, pero eso lo veremos más adelante. La gran muestra del museo incluye una sala permanente para objetos históricos y un sector temporal para la promoción del arte joven. Mediante un ordenamiento temático y cronológico, el museo expone las causas que determinaron el emplazamiento de la catedral, las características del estilo, los materiales utilizados, las etapas de construcción, la ornamentación y las personas que intervinieron en la construcción, como obreros y artistas. Dentro de la muestra también podemos encontrar partes de la vestimenta litúrgica de la catedral, pero lo más destacable de todo es que cada ítem, cada punto de este museo está perfectamente detallado y explicado sin importar qué tan larga necesite ser esta explicación. Les insisto, si tienen la oportunidad, visiten este museo
no se van a arrepentir. El nivel de documentación histórica que hay en el museo, la cantidad de objetos, inclusive las reliquias, relicarios. El relicario es un objeto, una cajita o una joya que contiene algo que haya pertenecido a un santo o a parte de la historia antigua de la Iglesia Católica. Estaba muy en auge en la Edad Media, y en este museo se pueden encontrar varios relicarios con varios objetos muy particulares dentro. Les digo, es un gran museo, es un recorrido que no dura más de 1 hora y media, y van a encontrar un montón de cosas muy curiosas, sean católicos o no. Por otro lado, y volviendo a la religión, sean católicos o no, si les interesa la arquitectura, les interesa el arte, les interesa la decoración, este es un gran lugar también, porque hay muchísima información acerca de estas cosas. Por un lado, todas las decoraciones y todos los objetos que embellecen a esta catedral, qué significa cada uno, cómo se llama cada uno. Y por otro lado, en qué se estuvo pensando cuando se crearon los sellos, los símbolos y las figuras que están en la fachada y dentro de la catedral. En este punto voy a hacer un paréntesis, porque muchos estarán pensando en la masonería. Sí, la ciudad de La Plata, fuera de Francia, es una de las ciudades con más referencias a la masonería. ¿Por qué? Porque es una ciudad creada por masones, diseñada por masones y construida por masones. Las referencias a la masonería en la catedral, en el cementerio, en el Museo de Ciencias Naturales, en la municipalidad, en la gobernación, inclusive en el zoológico, el ex zoológico de la ciudad de La Plata, tienen innumerables referencias a la masonería. Y yo creí que todo esto iba a poder meterlo en este mismo video, pero realmente estoy pensando, mientras les voy contando sobre el museo, que deberíamos hacer un video especial dedicado a la masonería en la ciudad de La Plata. Volviendo a la recorrida por el museo, y sin ánimo de aburrirlos, lo primero que le quiero marcar es por qué existe una diferencia entre gótico y neogótico, ya que a simples ojos, inclusive los míos, es lo mismo. La realidad es que el arte gótico, el estilo gótico de construcción, es de la Edad Media, es del siglo XII, y el neogótico es mucho más moderno, es de la época en que se construyó esta catedral, y también en la época que se construyó la Basílica de Luján, que es muy similar a esta catedral, por no decir que son iguales. La única diferencia y la más grande es que la Catedral de La Plata se realizó íntegramente en ladrillos. Inclusive los de la cúpula, la parte blanca de la cúpula, son ladrillos blancos, o sea, siguen siendo ladrillos. Mientras que la Basílica de Luján, donde si Dios quiere algún día iremos a hacer la recorrida y hacer el video, está construida en piedra, lo cual es más caro, es más difícil y ha sido un trabajo mucho más pesado. Pero ¿por qué una se llama catedral y la otra basílica? Bueno, la principal diferencia radica en su función y en el privilegio papal que puede obtener una basílica en cuanto a una catedral. Una catedral es la sede del obispo, del arzobispo, siendo la iglesia principal de una diócesis. Una basílica, por otro lado, es una iglesia que ha sido reconocida por el Papa por su importancia histórica, religiosa o arquitectónica, y recibe ese título honorífico. Sí, una basílica es más que una catedral a ojos de la Iglesia Católica, más allá que para nosotros sean similares. Yo dije que eran iguales la Catedral de La Plata y la Basílica de Luján, y no son iguales, tienen alguna diferencia, pero tanto estos dos edificios y todas las iglesias y catedrales construidas en Europa, sobre todo en Francia, a finales del siglo XIX, son exageradamente parecidas, por decirlo de alguna manera. De hecho, el diseño y los planos del arquitecto Ernesto Meyer se basan un poco en las grandes catedrales europeas. Lo que vemos ahora en imagen es el esqueleto de hierro de la cruz que está en la torre de la iglesia,
que en la restauración de 1996 se reemplazó por uno exactamente igual, pero obviamente en mejores condiciones. Y junto a él hay una pequeña muestra de los objetos que se encontraron en la cruz original, dentro de la cruz original. Por eso les decía, en esta catedral, en este museo, hay un sinnúmero de curiosidades que tienen que ver. Esto que vamos a ver a continuación es el espacio dedicado a los artistas, donde se homenajea a los tiroleses Leo Moroder, a los hermanos Leo Vigil y Augusto Malkenech y a Miguel Schenk. Disculpen las pronunciaciones, me salió así. Todos de familia de ebanistas, ellos tuvieron a cargo realizar las imágenes de la catedral, del mobiliario de la catedral, de lo que es la sillería del coro de canónigos, el trono arzobispal y todos los confesionarios. También en este lugar se encuentran las urnas donde descansan sus restos. Este pequeño homenaje que se hace, este sector homenaje del museo, no hace más que recordarnos que más allá de la divinidad, más allá de las catedrales, de las basílicas y de todo lo magnánimo, hay hombres reales, hay obreros, hay artesanos, hay todo tipo de personas durante años construyendo estos edificios. Y particularmente sobre estas personas que acabo de nombrar, sobre estos artesanos ebanistas tiroleses, personas que dejaron su país y vinieron a vivir a la ciudad de La Plata a terminar esta obra que duró años y murieron en la ciudad donde hicieron sus máximas creaciones. Son historias detrás de la historia. Tal vez un dato que no demasiados saben es que la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata fue declarada de importancia vaticana y su nombre fue inscrito en la Basílica de San Pedro en Roma. Esto fue a principios de los años 90. Esto la convierte en una de las catedrales más importantes de América y una de las más grandes del mundo. Se estima que en este momento es la 10ª catedral más grande del mundo. Otra de las joyas de este museo es este armonio. Un armonio no es ni un piano ni un órgano, es como que está en mitad de camino. Particularmente este fue donado por el señor Francisco Rivas y su señora Candelaria Campana en el año 1902, fabricado por Alberto Poggi en la ciudad de Buenos Aires, y se encuentra en un estado de conservación excelente. Intentaré no extenderme tanto en la historia de Santa Florencia, ya que hay mucha información y pueden encontrarla en cualquier lado. Básicamente, a Santa Florencia la decapita el Imperio Romano durante la Gran Purga en el año 300 después de Cristo, pero lo más curioso, llega en el año 2005 con una reliquia que contenía sus huesos y que estaba en el museo, que es robada y que es devuelta una semana después, argumentando que las reliquias de los santos no deben estar en museos, sino en templos religiosos. El resto de las reliquias de Santa Florencia están en la iglesia de Saint-Pierre en Francia. La imagen de Santa Florencia decapitada, junto con el relicario que contiene su hueso, descansa debajo de estas campanas, donadas a la iglesia por Juana Paula Arana Merino, esposa de Dardo Rocha, en el año 1901. Son 2 campanas traídas de Francia,
más exactamente de Lyon. Y que a manera de custodia hacen de guardianes de la imagen de Santa Florencia. Ya casi llegando al final de nuestra visita al Museo de la Catedral de La Plata, y teniendo en cuenta que todavía nos quedan los dos puntos más importantes de esta visita, de este museo, está bueno ver esta parte del museo, que es cómo se realizan los trabajos en madera para crear las imágenes, para crear la cruz, para crear todo tipo de objetos religiosos a partir de un árbol, a partir de un trozo de madera. Realmente la explicación es muy buena, los bosquejos, cómo el artista tiene que interpretar la madera para darle vida a un objeto que va a ser digno de adoración. Y finalmente llegamos a la cripta del coronel Dardo Rocha, quien fue diputado en 1872, senador en 1874 y llegó a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1881, promoviendo grandes reformas industriales y fundando la ciudad de La Plata en 1882. Por eso es la importancia de esta cripta. Aquí descansa el fundador de la ciudad de La Plata. Toda esta fuerza y este empuje que se veía en Dardo Rocha hacía sentir amenazado al presidente de la nación, a Julio Argentino Roca, quien, luego de ser invitado a la fundación de la ciudad de La Plata, lo dejó plantado y en su lugar envió al ministro de Relaciones Exteriores, rompiendo para siempre el padrinazgo político que tenía con Dardo Rocha. Y como no queríamos terminar nuestra visita al museo en una cripta, decidimos montarnos al elevador que nos lleva hasta el mirador de la Torre de Jesús. La Torre de Jesús, mirando la catedral de frente, es la que está a la izquierda. Dentro de esta torre se construyó un elevador completamente de vidrio, por lo cual se puede ver cuando uno va subiendo por las distintas partes de la torre, se pueden ver desde el lado de adentro la construcción, los ventanales, inclusive el ladrillo a la vista con el que se construyó la torre. Este paseo, por decirlo de alguna manera, esta atracción, tiene dos paradas, una a los 42 metros, que es donde bajás, haces unas fotos y luego te vienen a buscar nuevamente el ascensorista para llevarte al punto más alto, que son 63 metros, y desde donde se obtiene una vista realmente increíble. No solo se puede ver la ciudad de La Plata, el arzobispado, inclusive los días que no hay nubosidad se puede llegar a ver hasta el río, pero también se puede ver los techos de la parte trasera de la catedral, donde resaltan todo tipo de objetos de arte y terminaciones, gárgolas, arcos, las costillas del techo. Es realmente una experiencia inigualable. Mientras los dejo con estas imágenes, les recuerdo que este canal y este contenido se mantiene gracias a sus likes,
a sus suscripciones y a sus recomendaciones a personas que conozcan. También nos interesaría muchísimo leer sus comentarios para saber si cometimos algún error en la data que dimos o si ustedes tienen más datos sobre la Catedral de La Plata, inclusive si quieren saber algo o si nos recomiendan algún otro lugar que les interese para un próximo video. Espero leerlos en los comentarios, espero ver sus likes, espero ver sus suscripciones. Disculpen si esta parte de YouTube les desagrada, pero gracias a esto nosotros podemos llevarle contenido a sus casas. En un próximo video recorreremos la catedral en sí. Vamos a ir dentro de la catedral y les mostraremos lo hermosa que es la catedral de la Inmaculada Concepción de la ciudad de La Plata. Amigos, si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Nos vemos en el próximo video. Gracias.